Aleluya. Gloria a Dios. Praise be the name of the Lord. We're reading Matthew chapter 27, verses 1 through 2. Very early in the morning, the leading priest and the elder of the people met again to lay plans to put Jesus to death. Then they bound him, led him away, and took him to Pilate, the Roman governor. Leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 27, los versos 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. When we say that the cross of God, the cross Jesus died on, has a historic meaning, it means that it is an event that happened in our human timeline. Cuando pensamos históricamente en la cruz de Cristo, esto tiene un significado especial. Es un suceso que es parte de nuestra escala en el tiempo. The historic is a distinguishing element of Christianity. Lo histórico es un elemento muy distintivo del cristianismo. God inserted himself into our chronological history. Dios se insertó en nuestra historia cronológica. Our life story is linked to our personality and our emotions. Nuestra historia de vida está ligada a nuestra personalidad y a nuestras emociones. The core of our preaching should be the historical events in which God manifested himself into humanity. Otherwise, our faith becomes just another fable. El centro de nuestra predicación deben ser los eventos en el que Dios se manifestó a toda la humanidad. De lo contrario, nuestra fe se convierte en una fábula más. We should preach the unique impact of these events in our lives. Otherwise, our faith becomes just senseless knowledge. Debemos predicar el impacto único de estos eventos en el ser humano. Si no, es conocimiento inútil. The gospel is appealing to our emotions. Emotions trigger processes of integration. Otherwise, if it doesn't happen, nothing changes in our lives. El verdadero evangelio es relevante para nuestras emociones. Las emociones desatan a su vez procesos de integración. Si no, nada cambia. Now, why is the cross part of my life story? Why is the cross part of my life story? ¿Por qué es la cruz parte de mi historia de vida? Because it happened in the chronology of the world I live in. Porque sucedió en la cronología de la humanidad de la cual yo soy parte. It was not a metaphor. It was not a parable. It was not a literary resource that the gospel writers used so that we can understand God's love. No es una metáfora, una parábola, ni un recurso literario. It's not an ancient tale of idolized heroes. No fue un relato idealizado de los héroes de la antigüedad. It did not happen in a parallel world. It happened in our world. No sucedió en un mundo paralelo. Sucedió en nuestro mundo. Now, why is the cross of Christ something personal? ¿Por qué la cruz es algo tan personal? Because if it is historic, it has implications for me. Porque si es histórico, tiene implicaciones para mí. It is a real cause that I can embrace. Es una causa real que yo puedo abrazar. It is something that it affects my existence for eternal salvation or for eternal condemnation. Escuche bien, es algo que afecta a mi existencia, ya sea para salvación, pero también afecta para juicio eterno. Now, what does the cross have to do with my emotions? ¿Qué tiene que ver la cruz con mis emociones? Because it was a turning point in the history of mankind. Porque fue un evento que cambió radicalmente la historia de la humanidad. In other words, we are alive because God's coming to this world extended the existence of humankind
on earth. Tenemos vida porque la venida de Dios al mundo alargó la existencia de la humanidad sobre esta tierra. Christianity embodies God's virtue in God's world. El cristianismo, tú y yo, encarnamos la virtud de Dios en el mundo de Dios. The world would not exist as we know it today if it was not for Christianity. El mundo no existiera si no fuera por el cristianismo. It was an outstanding event even for skeptics. Fue un acontecimiento estremecedor aún más para los escépticos. It was important for early Christians to include this historical dimension in their confessions of faith. That's why Pontius Pilate is mentioned in the Apostolic Creed in the first century, and even later in the Nicene Creed in 325 after Christ. Para los primeros cristianos fue muy importante recoger este aspecto histórico de la cruz en sus confesiones de fe. Por eso está Pilato recogido en el credo de los apóstoles siglo I, en el credo niceno, en el 325 después de Cristo. That goes like this: I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, and suffered under Pontius Pilate. Dice el credo: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. The cross is part of my life story, because I still have the same motivations that hung Jesus on it more than 2,000 years ago. My human nature still longs for power. La cruz es histórica porque en mí persisten motivaciones que llevaron a Jesús a ese lugar, a la cruz, hace más de 2000 años. Mi naturaleza humana aún tiene ansias de poder. The cross is part of my life story because I still have the same personal and political interests that hung Jesus on it more than 2,000 years ago. La cruz es histórica porque yo también tengo los mismos intereses personales y políticos que pusieron a Jesús en ella hace más de 2000 años. The cross is part of my life story because I have also stolen God the right to decide what is good and what is evil in His world. La cruz es histórica porque yo también le robé a Dios el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo en el mundo que Él creó. The cross is part of my life story because I have also created a customized God, so that when things don't go the way I want, I just crucify Him again. La cruz es histórica porque yo también me he creado un Dios a mi manera, escuche bien. Y cuando las cosas no me salen como tenía calculado, simplemente lo crucifico otra vez. The cross is part of my life story because it has had a great impact in my personality and in my emotions. La cruz es parte de mi historia porque ha impactado enormemente mi personalidad y mis emociones. Now listen, history is changed by changing our own story. Escucha bien, la historia se cambia cambiando nuestra propia historia. On the cross, God was showing the world how far He went in order to change your life story. En la cruz, Dios mostró al mundo cuán lejos supo llegar por cambiar tu historia y mi historia de vida. God became part of your world history in order to change your life story. Let me say it again. God became part of your world history in order to change your life story. Escucha bien, Dios se hizo parte de la historia para cambiar tu historia y la mía. Amén. God bless you.
I get to talk about the sacrificial nature of the cross. Yo voy a hablar acerca de la naturaleza sacrificial de la cruz. And Romans chapter 12 verse 1 En Romanos capítulo 12, verso 1, starts off with the words, and so. comienza con la palabra así que. By saying so here, the Apostle Paul means, in light of all that I just said, Así que al decir así que, Pablo está diciendo que a la luz de todo lo que yo he dicho anteriormente, in the first 11 chapters of the letter to the Romans, en todos los anteriores 11 capítulos de la epístola a los romanos, this is what we should do. esto es lo que tenemos que hacer. For example, he Por invited ejemplo, them to apply the theological principle from Romans 3:23 through 25a in practical ways. Él los invitaba a poner en práctica los principios teológicos que él había escrito ya en Romanos capítulo 3, los versos del 23 al 25. For everyone has sinned. We all fall short of the glorious standard of God. Yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Yes. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. And Paul said much more about Jesus' sacrifice. Y Pablo dijo mucho más acerca del sacrificio de Jesús. But then he comes to Romans 12:1 and he says, and so, Y llega nuevamente a Romanos capítulo 12 y dice, así que, in light of all that Jesus has done for us, a la luz de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, I plead with you to give your bodies les ruego que presentéis vuestros cuerpos to God because of all He has done for you. a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, Let them be a living and holy sacrifice, para que sea un sacrificio vivo y santo, the kind He will find acceptable. a ese tipo que Él va a aceptar, This is truly the way to worship Him. porque esa es la verdadera manera de adorarle a Él. Now the image, the picture that Paul wants us to think of when we see this is of the Old Testament sacrifices that happened in the temple. Lo que Pablo quiere que nosotros vislumbremos cuando escuchamos esto es esa imagen del sacrificio en el templo del Antiguo Testamento. And when this occurred, it was a time of symbolic representation of the forgiveness of sins. Y cuando eso sucedía era un tiempo de una representación simbólica del perdón de los pecados. People knew that the sacrifices didn't really forgive their sins. La gente sabía que esos sacrificios realmente no representaban el perdón de sus pecados. It was a reminder that sin cost us. Era simple y sencillamente era un recordatorio de lo que nos cuesta a nosotros el pecado. And the interesting thing is the priests that were on duty in the temple, Y lo interesante es que el sacerdote que estaba en su oficio ahí en el templo were never allowed to sit down. nunca se le permitía sentarse. And the reason was, it was to symbolize that their work was never ever done. Y eso se hacía, el sacerdote no se sentaba para simbolizar de que el trabajo del sacrificio nunca se acababa. There were always more sacrifices to be made because there were more sins that were being committed by the people. Siempre había, el sacerdote no podía sentarse porque siempre había más sacrificios que hacer, porque siempre el pueblo había cometido más pecados. But Jesus ended all that as the final and perfect sacrifice on the cross for us. Pero Jesús terminó todo ese proceso como el sacrificio final y suficiente por nuestros pecados en la cruz. The animals had no choice in being sacrificed. Los animales no tenían elección, solamente ser sacrificados. If given a vote, I suspect they would have been against it. Si se le hubiera dado a votar, hubieran votado que no. In light of the fact that the Father presented Jesus as the sacrifice for our sins, Ahora, ya que el Padre presentó a Cristo como sacrificio por nuestros pecados, we are invited by God to freely choose nosotros estamos invitados por Dios a libremente escoger
unlike the animals sacrificed, we must choose Así como los animales no tenían la opción, nosotros sí tenemos la opción to put our lives symbolically on the altar. de poner nuestras vidas simbólicamente en el altar. And so you and I get to climb up on the altar and for God's glory and His work in us. Así que tú y yo llegamos a poder subir acá al altar por su gloria y por su obra en nosotros. So that we can cooperate with Him to be sinless and one day be sinless. Así que podamos nosotros cooperar con Él y nosotros estar no solamente sin pecado, sino que en nuestra vida cristiana cada día pequemos menos. And we get to live a holy and living sacrifice to God. Y así podamos llegar a vivir un sacrificio, que nuestras vidas sean un sacrificio vivo y santo para Dios. Not because any of us are good enough, No porque nosotros seamos lo suficientemente buenos, but because Jesus is more than good enough. sino porque Jesús es más que bueno. He is perfect, He is our advocate. Él es perfecto, Él es nuestro abogado. And then as we freely place our lives before God on the altar of Y sacrifice, así como nosotros nos presentamos libremente delante de Dios y presentamos nuestras vidas en el altar del sacrificio, His fire will burn in our bones and we will be transformed. su fuego quemará en nuestro interior y seremos transformados. And we will want to shout with joy for God's forgiveness, grace, and mercy. Y entonces podremos gritar con gozo por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. And in the very next verse, Romans chapter 12:2, Y allí en el próximo verso, en el Romanos capítulo 12, verso 2, Paul gives us a direction and a promise based on what it means to be a living and holy sacrifice. Pablo nos está dando la dirección acerca de qué significa ser un sacrificio vivo y santo. He says, don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into the new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amen. Amen. Thank you, Pastor. So on this Good Friday, as we talk about the 4 dimensions of the cross, Así que en este Viernes Santo, mientras hablamos acerca de las 4 dimensiones de la cruz, we must face the reality that Jesus didn't have to die. debemos nosotros ser realistas y darnos cuenta de que Jesús no necesitaba morir allí. Rather, Scripture tells us that he gave up his life voluntarily. En vez de eso, la Biblia nos dice que Él ofreció su vida voluntariamente. But why did he do this? Why was it necessary? Pero ahora, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué fue necesario? And I'm here to talk about atonement, and that's the why. Y yo estoy aquí para hablarles acerca de la expiación, y eso nos va a explicar por qué. We all know about the what. We know about the cross. Sabemos acerca de el qué, sabemos de la cruz. We talk about it and we sing about it. Cantamos sobre eso, hablamos sobre eso. We even wear crosses around our neck. Incluso usamos cruces a nuestro cuello. But understanding the why is so important. Pero comprender el por qué es aún más importante. Why did Jesus choose to die for us? ¿Por qué Jesús escogió morir por nosotros? Atonement is a fancy church word. La expiación es una palabra complicada que la iglesia se ha inventado, But that means reconciliation. pero ¿qué quiere decir reconciliación? It refers to when 2 entities have been broken apart and come back together in a restored relationship. Se refiere a cuando 2 entidades han estado separadas y vuelven a restaurar su conexión y restauran su relación. But what was broken apart? Pero ¿qué es lo que estaba roto? ¿Qué es lo que estaba separado? God and people. Dios y el pueblo. Ever since humanity's decision to disobey God in Genesis 3, Desde la decisión que tomó el ser humano de desobedecer a Dios allí en Génesis capítulo 3, sin has been an ever-present, insidious part of human existence. el pecado ha sido una parte insidiosa de la naturaleza del ser humano.
It invades our lives as individuals. invade nuestras vidas como individuos, It seeps into our families and churches, se sienta allí en nuestras familias y en nuestras iglesias and it's ever present in our y communities. siempre está presente en nuestras comunidades. Sin has reared its ugly head over thousands of years, El pecado ha sobrevivido durante miles de años in every level of society, across all cultures, and all en generations. todos los niveles de la sociedad, en todas las culturas y en todas las generaciones. We see it in war, Lo vemos en las guerras, in racism, en el racismo, human trafficking and school shootings, en el tráfico humano, en los tiroteos en las escuelas, in environmental en catastrophes, catástrofes ambientales, in disease, en enfermedades, in jealousy, allí en el celo, in pride. en el orgullo. It's a poison that invades even the most private parts of our heart. Es un veneno que invade las partes más privadas incluso de nuestra vida. Because God is perfect, God is holy, God is totally without sin. Porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios totalmente no tiene pecado. God takes sin very seriously. Dios toma el pecado muy en serio. Thus, our sin created this chasm Así que nuestros pecados crearon este sismo, esta separación between us and God. entre nosotros y Dios. It was a barrier between us and El God. pecado creó una barrera entre Dios y nosotros. Humanity was in broken relationship with God. La humanidad estaba en una relación rota con Dios. And while there were certain rituals in place, Y a pesar de que habían algunos rituales que estaban siendo usados, Pastor Jamie spoke about the Old Testament sacrifices. el pastor Jamie habló acerca del sacrificio en el Antiguo Testamento. Those were intended to help forgive or pardon the sins of the people. Eso se sobreentendía que trajeran perdón a parte de la gente, But they were totally inadequate. They were like a Band-Aid. porque eran totalmente inadecuados, eran como un band-aid, eran como una simple cura. They couldn't possibly fill that chasm. Porque esos sacrificios no llegaban necesariamente a poder rellenar ese espacio, For it was too big and too deep and too dark. porque ese espacio era lo suficientemente grande, lo suficientemente profundo, lo suficientemente oscuro. And yet it couldn't be allowed to remain this way. Así que Dios no se podía tomar la libertad de dejarlo así. For living a life apart from God can only lead to sorrow and pain and death. Porque vivir una vida separado de Dios solamente nos puede llevar a la pena y la muerte. And God, Y Dios, who loves his people so very much, el cual ama a su pueblo tanto, created a way, creó una manera, a path to restoration in the person of Jesus Christ. una ruta a la restauración en la persona de Jesucristo. On the cross, Jesus atoned for our sins. Allí en la cruz Jesús estableció el vínculo que nuestros pecados habían roto. Because of his great love for us, Por su gran amor por nosotros, God, who was perfect, Dios, el cual es perfecto, chose not to allow the punishment of sin to fall on our shoulders, no escogió que la carga del pecado cayera sobre nuestros hombros, or even on some innocent third party. o quizás en alguna tercera parte que sería inocente, But on the cross, God chooses to let it fall on himself. sino que allí en la cruz Dios está escogiendo que la carga del pecado cayera sobre sí mismo. Jesus, who was God, Jesús, quien era Dios, who was perfect, quien es perfecto, who had no sin, quien no tenía pecado, endured the cross for us. soportó la cruz por nosotros. Isaiah, Isaías, 700 years before 700 años antes, Jesus walked on the earth, antes que Jesús caminara en la tierra, prophesied about this path of restoration había profetizado acerca de este camino a la restauración that God had already planned for us. que Dios ya había planeado para nosotros.
Isaiah chapter 53, verses 4 through 6. Isaías capítulo 53, los versos del 4 al 6. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own, yet the Lord laid on him the sins of us all. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Because God deals with sin in such a substantial, radical way on the cross, Ya que Dios se relaciona con el pecado de una manera tan sustancial allí en la cruz. Jesus' sacrifice offers us full atonement. El sacrificio de Jesucristo nos ofrece una expiación total. It is the sacrifice to end all sacrifices. Es un sacrificio que termina todos los sacrificios. If we say yes to Jesus, Si decimos que sí a Jesús, we are brought into restored relationship with God. estamos traídos a una relación restaurada con Dios. Our sins, no matter how heinous and horrible they are, Nuestros pecados, no importa cuán horribles o pecaminosos sean, have been removed from us as far as the east is from the west. han sido quitados de nosotros, así como el este está lejos del oeste. And now, Y ahora, when God looks at us, cuando Dios nos levanta, when God looks at me, cuando Dios me mira, He doesn't see my mess ups. ya no mira mis desórdenes, He doesn't see my brokenness. ya no ve todo lo que estoy quebrantado, He doesn't see my weaknesses. ya no ve mis debilidades. He sees Jesus' atoning sacrifice on the cross. Cuando Dios me mira, mira el sacrificio expiatorio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. We are declared righteous, Nosotros somos declarados justos, not because we deserve it, no porque nosotros lo merezcamos, but because of Jesus. sino por Jesús. 2 Corinthians 5:21 Segunda de Corintios 5:21 says this: dice así: God made him who had no sin Dios lo hizo a él que no tenía pecado, to be sin for us, para que se hiciera pecado por nosotros, so that in him para que en él we might become the righteousness of God. nosotros seamos la justicia de Dios. Because of his bondage, Por su esclavitud, we have true freedom. nosotros tenemos verdadera libertad. Because he bore the pain, Porque él llevó el dolor, we can experience true joy. nosotros podemos experimentar el verdadero gozo. The cross, La cruz, my friends, amigos míos, is a true picture of God's love for each of us. es una foto perfecta del amor de Dios por nosotros. Amazing love, how can it be Su amor asombroso, ¿cómo podría ser that he, my king, should die for me? que él, mi rey, muriera por mí? Amen. Amén. I love this man, by the way. Do you love him? Do I have to translate that? Yes. Okay. Amo a este hermano, ¿ustedes lo aman? He's amazing, and I look up to him so much. Do So I have to say that? yes. Come on. Dice que soy asombroso y que disfruta mucho poder trabajar conmigo. My sophomore year of high school, Cuando yo estaba en uno de los años terminantes de mi preparatoria, my parents asked me why I was failing Spanish. mis padres me preguntaron por qué estaba desaprobando el español.
I told them I would never need it in my life. Les dije porque nunca lo voy a necesitar en la vida. Here I am. Y aquí estoy. I want to go to 1 Timothy Quisiera ir allí a Primera de Timoteo, chapter 1, verses 12 through 17. capítulo 1, los versos del 15 al 17. Paul says, Pablo dice: I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me trustworthy, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesus came to save the sinners. Jesús vino a salvar a los pecadores. No others need apply. No había otra aplicación. If you are a good church-going person, Christ did not come to save you. Si eres una persona decente que viene a la iglesia, Cristo no vino para salvarte a ti. He came to save the sinner. Él vino a salvar a los pecadores. If you have few faults and shortcomings, Christ did not come to save you. Si tú simple y sencillamente tienes algunos pecadillos y algunos simple y sencillamente deslices, Cristo no vino para morir por ti. He came to save the sinners. Él vino a salvar a los pecadores. If you carry that dignity and self-worth to deny the idea that you are not a sinner, Christ did not come to save you. Si tú llevas dentro de ti esa dignidad vana de que te crees que eres tan digno, de que no tienes pecado y que no necesitas, Cristo no vino a morir por ti. Christ came to save the sinner. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. I sometimes stop and wonder, Yo algunas veces me paro y pregunto, have I lost the amazement of what God has done for my life? ¿acaso me he perdido yo la maravilla de lo que Dios ha hecho en mi vida? Have I forgotten how far I am from him? ¿Acaso me he olvidado cuán lejos he llegado de Él? Did I really ever know how far I was from him? ¿Alguna vez realmente yo he llegado a entender cuán lejos yo he estado de Él? Sin is a rebellion of the highest proportions against the holy God. El pecado es una revelación a altas proporciones en contra del Dios Santo. The fact that you and I awoke today El hecho de que tú y yo estemos hoy despiertos is a mercy. es por su misericordia. But that he would take someone like me, someone like you, Pero eso que Él tomara a alguna persona como yo o alguien como tú, a sinner, un pecador, and make us his children y que nos hiciera sus hijos, and reconcile us to him for eternal life, nos reconciliara con Él para vida eterna, that is praise. eso lleva a la alabanza.
That is rejoice. Eso es lo que lleva al regocijo. That is monumental. Eso es monumental. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Why are you here today on Good Friday? ¿Por qué estás aquí hoy en este Viernes Santo? I've done some things I can't undo. Yo he hecho algunas cosas que ya no le puedo dar para atrás. You've done some things you can't undo. Tú has hecho algunas cosas que ya no puedes dar para atrás. We got nothing on Paul. No tenemos nada diferente a Pablo. He was far more filled with rage, brutality, and persecution. Porque él incluso tuvo más brutalidad, odio e incluso persecución. But when he says in his passage, Pero cuando dice allí en este pasaje there is one word in that passage, que hay allí una palabra en ese pasaje específicamente it doesn't necessarily stick out, que no necesariamente sobresale cuando lo leemos, but it is vital to the end result of what he's trying to say. pero es vital entender esa palabra para el resultado final de lo que él nos ha estado tratando de decir. And I think it is vital to us as Christians. Y creo que es vital para nosotros como cristianos. It is the word patience. Es la palabra paciencia. Jesus displays his patience so that if you believe, then you will receive eternal life. Jesús mostró su paciencia con tal de que tú creas y puedas tener en él vida eterna. Jesus was patient with Paul. Jesús tuvo paciencia con Pablo. Jesus is patient with you and me Jesús tiene paciencia contigo y conmigo. because he knows what eternal life means. Porque él sabe lo que quiere decir la vida eterna. He knew the night in the garden. Él lo sabía allí en la noche en el jardín de Getsemaní. He knew the night breaking the bread and passing the cup. Él lo supo allí en la noche donde se sentó con sus discípulos a partir el pan y pasar la copa. He knew as he was beaten mercilessly and then dragged to the cross. Él lo supo allí cuando en la cruz estaba siendo golpeado hasta la muerte. He knew the moment the nails were driven into his flesh. Él lo supo en el momento donde los clavos estaban siendo clavados en su carne. He knew it was for you and me Él and lo everyone. supo que era por ti, por mí y por todos nosotros. He knew it was for everyone who was a sinner. Él lo sabía que lo estaba haciendo por todos los que se reconocen pecadores. He knew that if this was the way for you to find the bridge, Él sabía que esta era la manera en que tú podías encontrar el puente. the bridge to God for salvation, El puente que te lleva a la salvación que te ofrece and to Dios. understand that this is a love, Y para entender que este es el amor, that this is a grace, que esta es la gracia, that this is eternal, que esto es eterno. then this is accomplished. Así que esto es totalmente logrado. That is why you are here on Good Friday. Por eso es que tú y yo estamos aquí hoy en este Viernes Santo. God bless you. Dios te bendiga.